El siguiente programa es ajeno a BEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Gracias, amigos de BEA Canal, por estar en sintonía en este primer segmento, como cada lunes. Primero, disculpas por iniciar tan tarde, es mi culpa, así que pido disculpas a la audiencia y disculpas también a Roberto Alejos. Roberto, gracias por estar con nosotros como cada lunes. Gracias a ustedes por la invitación, realmente es un honor mantener la amistad, sobre todo, mantener este contacto con la población y con la gente fiel que sigue esa transmisión todos los días, ¿verdad? Coyuntura Nacional. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchas cosas están pasando en Guatemala. Lo último que me enteré es que ya sacaron el dinero del Ministerio de Finanzas, o sea, el dinero del pueblo de Guatemala, ya lo sacaron, y pues la farmacéutica a nivel mundial a la que le están comprando dijo que somos los últimos en la lista y que no había garantía de que hubiese vacuna para Guatemala. Dos aspectos, cómo analizarlo. Uno, de verdad, gracias a Dios por tener autoridades tan neófitas, tan estúpidas. Gracias a Dios, porque no se vale que en Guatemala iban a iniciar la vacunación con la gente con enfermedades crónicas de edad adulta alta. Eso no se vale. Era sinónimo de hacer muertes por parte del Estado aquí en Guatemala. Como lo hemos visto y lo vamos a ver en el próximo segmento, cuando terminemos este Zoom con Roberto Alejos, cómo se están muriendo y las cantidades de gente. Por ejemplo, si lo tenés a la mano, Gibraltar. Subió 525% las muertes de la población de Gibraltar. Para los que no conocen, Gibraltar queda exageradamente enfrente del África, al lado es un país muy pequeño, es una gran roca, para los que sí conocen, al lado de España. 525% de muertes incrementadas después de la vacuna. Así que regreso con el tema, yo lo veo como un alivio y la respuesta a las oraciones. Sí, está en lo que yo te mandé ok, en lo que yo, 53, en lo que es un alivio, porque habemos mucho orando, ¿verdad? Porque esto es todo una estrategia mundial de pocos titiriteros mundiales para reducir la población del mundo. Muy bien. Y lo otro es, para variar, nada pueden hacer bien, ¿verdad? Para esos locos covidianos que no aguantan las horas de vacunarse, imagine usted, y experimentar para ser política y socialmente aceptados. Pero iniciamos con el tema de las vacunas, Roberto. Gracias. Bueno, realmente yo vuelvo a repetir lo que he venido diciendo durante todo el año, lo que la pandemia hizo en Guatemala, políticamente hablando, fue descubrir, poner así, en vivo y a todo color, el país que somos. Somos un país noble, lindo, precioso, bendito por Dios, pero que no sabe votar, que no sabe elegir, al que hemos mantenido en la ignorancia, de manera a propósito para poder seguir manipulándolo, y entonces la pandemia vino a desnudar el estado y la situación
real del país. Y entonces sale a la luz pública lo que ya todos conocemos, nos atacan a los políticos, tienen toda la razón, porque hemos venido desgastando este país, un país que no tiene educación. Hoy, aunque abran las escuelas en este tema, las escuelas están totalmente destruidas, no tienen agua, ¿cómo se van a estar lavando las manos? Que es una de las medidas que tanto se exigen, no tienen sanitarios, y entonces ¿de qué manera se van a tomar las medidas higienes? No para este tema, para cualquier tema de salud. Ahí debería de hacer su enfoque el Procurador de los Derechos Humanos, en ese tema de la educación. En materia de salud, pocas veces hemos tenido gobernantes que mantengan los puestos de salud en las aldeas funcionando 24 horas, los centros de salud en las cabeceras municipales y las coordinaciones a nivel departamental, como debe de ser. Sabemos que hay bastante gente, y ahí es donde me critican mucho y acepto las críticas, que están siendo procesados por distintas razones y sin embargo no sirve de nada porque la situación en el país no cambia en lo más mínimo, sobre todo en el tema de salud. Aquí se vino a descubrir que tenemos hospitales que no funcionan, pasamos todo el año exigiendo que se le pagara a los médicos con ese exagerado montón de dinero que entró el año pasado producto de los préstamos, no entró, no se les pagó, no hemos logrado que les hagan exámenes a las enfermeras que estudiaron en escuelas privadas, en Ministerio de Salud, que sería personal que estuviera ayudando. En fin, se vino a desnudar la precaria, triste y corrupta situación en el área de salud. Tenemos que ser conscientes que la pandemia con los estados de calamidad vino a incrementar el narcotráfico, vino a incrementar el crimen organizado, y hoy vemos cómo el tráfico de armas, el tráfico de personas, todo el tema migratorio y sobre todo el tema de la mujer, violencia contra la mujer, muertes exageradas contra la mujer, salen a luz pública porque este tema de la pandemia vino a acelerar esos procesos. Tuvimos un gobierno que de alguna manera nos engañó a todos, y me incluyo. Cuando salía el presidente de la República y como es médico, la gente daba gracias a Dios que fuera un médico, y al final resultó que médico nunca ha sido, que tiene el título pero nunca ha ejercido, y entonces realmente menos experiencia en pandemias, menos experiencia en dirigir el país en esta época de crisis. Y salió a luz todo el tema de la corrupción, y este tema de la corrupción es triste que como una desgracia tan grande como una pandemia y que fue acelerada por los problemas de todo lo que vino después, ¿verdad? Con las inundaciones, etcétera, etcétera, lo que vino fue a incrementar la corrupción, a incrementar las plazas fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vemos la ineficiencia. La mayoría de países del mundo que quieren vacunar hicieron su cola respectiva en todas las farmacéuticas antes, estaban haciendo ya los estudios. Guatemala no pudo prevenir eso. Dieron adelantos cuando la medicina aún no se había descubierto. Guatemala tampoco tuvo nada que ver en eso. Vemos cómo el gobierno lo quiso hacer de manera directa con las farmacéuticas, y lo cual está bien que se haya querido saltar a las representantes de esas casas en Guatemala, pero la ineficiencia del gobierno en hacer eso hace que la vacuna ahora la vayamos a tener más cara, no vaya a venir, y sobre todo que no tenemos seguridad de realmente vacuna de qué es. En el mundo entero los presidentes se ponen la vacuna primero para motivar a la gente que se vacunen ellos también, porque pareciera que hay una prisa en que todo el mundo se vacune, cuando la forma de atacar la pandemia, sabiendo que no hay una vacuna, hay otras maneras para un país pobre como el nuestro, repito, la higiene, el tema de educación, el tema de salud, etcétera, etcétera, que nos libraría además, o contribuiría además, a terminar con otras enfermedades que tenemos siglos de tener en este país, es decir la palabra siglos, pero por muchísimos años la gente aquí muere de tuberculosis, muere por algo triste, el tema de morir de hambre en ese país, desnutrición, la gente muere por parásitos, muere por una serie de enfermedades, muchísima más gente que la que murió por la pandemia.
definitivamente debimos haberlo hecho de esa manera. Es público, y yo lo vuelvo a hacer público, que hay vacunas de contrabando que ya se están poniendo en este país. Estas vacunas la gente las compra, a lo mejor les están poniendo agua, ojalá sea agua que no les va a hacer daño, solo les va a quitar su dinero, pero ahí hay fotos donde llegan, entran a un parqueíto y ahí, sin que se bajen del carro, les colocan la vacuna. Va a servir para que la gente ingrata estafe a la población que tiene dinero poniéndoles esas vacunas. Y el gobierno, no creo yo que podamos empezar a vacunar antes del mes de agosto, más o menos, si es que sucede. Y ojalá el gobierno cambie esa política de querer vacunar a la gente adulta y a los niños antes que a todos los demás, ¿verdad? Realmente es médicos, es policías, es bomberos, es la gente que está prestando el servicio, pero esa gente seguro no se ha de querer dejar vacunar, no ha de confiar, y por eso el gobierno ha de estar tomando esta decisión de vacunar a la población adulta y a vacunar a otras personas, que no es lo correcto ni lo que se está haciendo cualquier otra parte. El tema de la vacuna, yo creo que por este momento va a haber que dejarlo ahí a un ladito, porque el gobierno no va a tener la capacidad de comprarla, de traerla, mucho menos de mantener la cadena fría, y sobre todo no va a tener la red para poder ponerla. Entonces es un tema que va a haber que dejar a un lado, y que encima de todo van a comprar la vacuna a unos precios extraordinarios, porque así es el país, porque hacen corrupción por cualquier medio. Aquí lo que sigue sucediendo es que tenemos un sistema de justicia que no funciona, y que ha sido la noticia entre las muertes de mujeres, la solicitud de la pena de muerte que se está haciendo por estas niñas, mezclado con todo lo de la Corte de Constitucionalidad. Mañana hay elecciones en el Colegio de Abogados, un magistrado electo que no toma posesión, etcétera, etcétera. Ese tema de la administración de justicia es lo que realmente tiene grave al país, porque como politizamos la justicia y judicializamos la política, no podemos componer las cosas. Ya sabemos que hay muchísima gente que se ha comprobado su inocencia y que ha estado por muchísimo tiempo detenida y después sale libre e inocente. Y sabemos de muchísima gente culpable que no llega a sentencia, o cuando llega a sentencia no es la sentencia adecuada. Y sabemos de muchísima gente que ha cometido actos ilícitos y de corrupción que sigue libre en las calles y que ni siquiera hay esperanzas de que puedan ser detenidos. Y se ha convertido esto en una guerra ideológica, que más que ideología yo la veo una guerra de grupos y de intereses, de estar peleando por las cortes, de estarse maltratando en las redes sociales, de estar realmente difamando, insultando a cualquier persona, y esto no nos va a llevar a ningún. Ya cuando los constituyentes creamos la Corte de Constitucionalidad, pues sabemos que el presidente de la República, el organismo ejecutivo, tiene que poner a alguien de su confianza. Ese es un tema en el que no tenemos que perder el tiempo. Seguro el presidente irá a poner a alguien de su extrema confianza. Se habla de la secretaria general Leila Lemus. Realmente creo que es una persona, usted sabe que he hablado bien de ella, capaz para ir a la Corte de Constitucionalidad, pero estaría quedándose el presidente sin su mejor persona dentro del gobierno. No sé qué va a hacer el presidente ahí, pero es un tema que tampoco me interesa a quién el presidente nombra para que lo defienda ante las Cortes. El Congreso de la República, se habla ahora de Conde, secretario general del PAN. A mí me parece que los políticos van a nombrar políticos, no sé cómo le harían en este tema, es lo que siempre pensamos que la Corte podría hacer, pero aquí estaríamos hablando de que en la Corte Constitucional no debería ir nadie de un partido político, porque estaríamos otra vez politizando las Cortes, y yo no sé cómo le van a hacer, pero si van a elegir a un diputado, no hay otro que no sea él. Habrá uno o dos candidatos, ya que Oliverio García Rodas, que siempre quisimos que llegara a las Cortes, pareciera que en esta oportunidad ni siquiera se le menciona, después de su paso tan corto en el Ministerio de Gobernación. Hoy estamos demostrando que es totalmente cierto lo que anunciamos, que el Congreso de la República iba a entretener la elección de la Corte Suprema de Justicia para que fuera esta Corte Suprema de Justicia
la que eligiera al nuevo representante electo por la Corte Suprema de Justicia a la CC. Y efectivamente vemos cómo el Congreso de la República aprobó ya un sistema para elegir a la Corte que va a durar, si ellos quieren, 2 meses, 3 meses, y probablemente esa Corte de Constitucionalidad que debería estar electa en abril, ni siquiera esa Corte va a estar electa en abril. Vamos a tener una situación triste de que el electo por el Colegio de Abogados, que fue juramentado ilegalmente por el Congreso de la República, queriéndole mantener su inmunidad, lo que se provocó es que los dos bandos, los dos grupos que están en esta confrontación, metieran amparos, metieran recursos, y va a llegar el mes de abril y el electo, el deseo voto, no va a poder tomar posesión, la vacante se va a quedar, el vacío se va a quedar, y la Administración de Justicia va a seguir en la precaria situación en la que nos encontramos. Y por lo tanto, vamos a seguir dependiendo de la elección en el Colegio de Abogados. Mañana se elige una junta directiva con una gran cantidad de planillas. La verdad que gente que quiso participar, ahí hay de todo. Hay grupos que representan lo que hemos llamado el Pacto Corruptos, hay grupos que representan al Estado, hay grupos que representan al grupo de la Universidad de San Carlos, que es un grupo bastante grande, hay un grupo de representantes del interior del país, y hay un grupo ahí donde está la gente que trabajó con Ted Maldana, encabezado por uno de ellos, que va a pelear mañana esta junta directiva y el Tribunal de Honor. Pero ya en poco tiempo tenemos que estar en el Colegio de Abogados eligiendo a un representante para la Corte de Constitucionalidad. Y ahí vamos a seguir en el mismo sistema porque nada ha cambiado. El gobierno va a juntar a toda su gente, y si no se ponen, y va a ganar la elección, si no se ponen de acuerdo, va a ganar el grupo de catedráticos y universitarios, que es bastante fuerte, y aunque hay candidaturas interesantes, algunas inclusive del sector privado y abogados con buenos nombres, yo no veo que tengan tiempo y posibilidad de hacer la campaña política que se ha vuelto a ser candidato a estas cortes. Y por otro lado, vemos cómo ya la magistrada polémica ya de la Corte de Constitucionalidad ya presentó su candidatura ante la Universidad de San Carlos, y entonces vamos a ver cómo el Consejo Superior Universitario va a ser presionado, va a ser motivo de presiones para que elijan a alguien que no sea de la San Carlos, a alguien que no sea esto, y por supuesto la candidatura de esta magistrada actual va a ser una candidatura muy fuerte y muy apoyada por muchísimos sectores. Estos dos temas son los temas principales hoy en día, y por eso es que nos seguimos olvidando de los demás. Salud, educación, violencia, narcotráfico, violencia especial contra las mujeres, todas las leyes que están pendientes en el Congreso de la República, pero un tema que si no le entramos, y pareciera que no le quieren entrar, va a repercutir prontísimo, y se llama reactivación económica. No podemos seguir con un presidente que dice, hoy vamos a cerrar, y ustedes no hacen caso, y mañana dice, abramos las ferias. O sea, no hay una verdadera política en ese sentido, y la reactivación económica del país no florece, no fluye, no arranca, porque realmente hay falta de certeza jurídica, por decirlo de alguna manera, en la toma de decisiones del gobierno central, que no deja que nadie invierta, que nadie arranque con un proyecto de reactivación económica, sumado a que el Congreso no aprueba, ni va a apoyar, ni va a aprobar ninguna ley de las que se han presentado para la reactivación económica hasta después de elegir las cortes. Y de esa manera el pueblo sigue en estos problemas de desempleo, en estos problemas de hambre, en estos problemas de violencia y en estos problemas de violencia intrafamiliar, producto de lo que está sucediendo en la parte económica y social del país. En un país que tiene medidas ridículas, donde los mercados cierran temprano, los supermercados cierran un poco más tarde y los bares pueden cerrar mucho más tarde. O sea, es algo
que no tiene una explicación a la simple vista de la población. Sin embargo, sabemos que todo es producto de los negocios, de las influencias, de los financistas, y de esta manera es que se han tomado las cosas. Entonces, vamos a tener que seguir esperando a que el gobierno sea consciente, lo cual dudo, y que deje de hacer negocios y que de alguna u otra manera tengamos una lucha contra la corrupción, que no es posible si no tenemos una administración de justicia. Roberto, fíjese que es interesante que aparentemente hay una carta que le envía Willy Castillo al presidente de la República. Es interesante que apareció, tenemos vicepresidente, apareció, ¿verdad? Dice el vicepresidente, ahí está diciendo, y se la voy a leer un poquito, Roberto, para que estemos enterados. Dice licenciado Castillo, ahorita, Guillermo, vamos a ver, César Guillermo Castillo, vicepresidente. Señor presidente, está la fecha Guatemala 27 de enero, pero se hizo pública hasta ahora. Dice, como es de su conocimiento, el próximo 14 de abril del año en curso deberá de estar instalada la Corte de Constitucionalidad para el periodo 21-25. Podría considerarse que las disposiciones de la Ley de Comisiones de Postulación no son aplicables al proceso que corresponde al organismo ejecutivo. Sin embargo, es imprescindible que para transparentar y prestigiar el proceso de designación del magistrado titular y suplente que nos corresponde en Consejo de Ministros, se inicie un proceso de postulación pública que contenga como mínimo lo siguiente: perfil de los candidatos, plazo para recepción de expedientes, publicación de candidatos, evaluación, entrevista en Consejo de Ministros, fecha de elección del magistrado titular y suplente. Para el efecto, recomiendo que la Secretaría General de la Presidencia de la República elabore un cronograma del proceso que deberá someterse a consideración y aprobación del Consejo de Ministros. Hago propicia la oportunidad para suscribirme respetuosamente, y firma Willy Castillo, y se lo manda al doctor Alejandro Yamatei Falla, presidente constitucional de la República de Guatemala, su despacho, 27 de enero. Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay alguien, Beren, que está tuiteando y que está diciendo que con qué facultades el vicepresidente, ahorita te lo mando, Mirna, dice Beren, y lo vamos a sacar en pantalla y aquí analizamos, usted lo puede ver luego a la luz de la Constitución que usted mismo ayudó a hacer. Dice Beren, @Guillermo Castillo, ¿cuál es el fundamento de ley que faculta al Ejecutivo a someter a un proceso de postulación a los profesionales que serán designados para la CC? Muy bien. ¿Qué piensa de esto? Primer tema, se los voy a plantear que nos queda poco tiempo. Primer tema es este, Robertillo. Segundo tema, pacto de corruptos. Y quién dice quién es corrupto, quién dice quién no es corrupto. No se puede estar estigmatizando a la gente, un grupo de gente que unos le llaman vividores, otros no trabajan, otros son subvencionados por la oligarquía del país. Entonces la oligarquía del país subvenciona a estos que no son del pacto de corruptos, más a los que sí son del pacto de corruptos. Es un mercantilismo maldito, es lo que yo veo. Luego me analiza, porfa, antes de terminar, el tema de que hay dos enfermedades que le pueden dar a las personas y no digamos a los niños que están en crecimiento y que están en sus casas sin mascarillas, acostumbrados a estar en libertad en sus casas, en sus patios, en sus jardines, y ahora quieren que regresen al colegio, a la escuela o al instituto con un tapaboca 8 horas. A los niños, ¿me ayudas, Mirna?, les puede dar dos tipos de enfermedades, o muchos, o muchísimas más. Ahorita se me vienen dos, hipoxia y otra, neumonías bacterianas, por estar 8 horas inhalando y exhalando sus propios desechos del cuerpo. Así que lo escucho. Bueno, en primer lugar, en el caso de lo que está planteando el señor vicepresidente,
Pues la verdad es que esta carta que él está mandando al presidente deja muy claro ahí al inicio que dice que el Ejecutivo no tiene la obligación de llenar los requisitos que llenan los demás para poder elegir a su representante ante la Corte de Constitucionalidad, porque en eso se convierte un representante del Ejecutivo. El presidente de la República, el vicepresidente, con mandar una carta, está solo como que salvando su responsabilidad. Yo lo advertí, yo se lo dije, yo quisiera, pero ya tuvimos al señor vicepresidente después de aquella conferencia de prensa donde le pedía la renuncia al presidente de la República para que se fueran los dos, ya no lo vimos tomar acciones realmente fuertes, prácticamente está desaparecido y este tipo de cartas se cuelan a la opinión pública, es una carta desde el 26, y está solo como salvando su responsabilidad de que él quisiera que la forma de elegir al representante del Ejecutivo fuera otra. Yo creo que ahí esto no va a pasar a más. El presidente de la República está en la libertad legal de elegir a quien él quiera y así lo va a hacer. Si no ha tomado en cuenta al vicepresidente para nada en otros temas, menos lo va a hacer para este. Y si el vicepresidente se limita solo a enviar una carta y no toma ningún tipo de acciones reales para que las cosas cambien en el Ejecutivo, no va a pasar a nada. Pasará al archivo, tal vez se la leen en el gabinete, a lo mejor ni siquiera eso hacen. Realmente lo que el vicepresidente pide les ha venido del norte, aunque ahora no luce decir eso de viene del norte, pero realmente lo están ignorando y él se ha dejado, con todo respeto para mi amigo Willy, señor vicepresidente, se ha dejado, ¿verdad? Y está exageradamente callado, es un tema que no va a pasar a más, ahí se va a quedar. Yo, en el otro tema del que hablaba, es que el tema de las escuelas y los colegios con tapabocas, las medidas que hay que tomar, yo vuelvo a insistir, nosotros debimos haber tomado como país otro tipo de medidas para sacar al país de la crisis en la que por años hemos estado. Aquí se debieron haber arreglado los hospitales con esos millones que el gobierno tuvo para atender cualquier tipo de enfermedades, no solo para el tema de la pandemia. Aquí se debieron haber construido hospitales, se debieron haber reformado los hospitales que están, los puestos y los centros de salud debieron haber tenido otro tipo de remozamiento, haber contratado más personal, haber mejorado los salarios, para aprovechar una crisis, como dicen los japoneses, aprovechemos la crisis para encontrar el bien. Y estas medidas paliativas no nos van a conducir a nada. Ya sabemos que lo de la mascarilla es un tema de si hay un distanciamiento, no hay razón de tener la mascarilla. Si la mascarilla es a menos de 1,5 metros, y ya ven ustedes, yo miraba hace poco unos videos de Michael Jackson que ya usaba mascarilla en aquella época para que no le pegaran otro tipo de infecciones. Es una costumbre para la gente que padece de asma, para la gente que padece de otro tipo de enfermedades, porque el mundo está contaminado de cientos de virus que son contagiables y no solo este tema de la pandemia, que ahora que termina ya resulta que va a aparecer otra. Las medidas en las escuelas y en los colegios deben ser de otro tipo, porque efectivamente está comprobado que aspirar su propio aire, como cuando se pone una bolsa de papel, eso es totalmente dañino, inapropiado, y de alguna forma las medidas que tienen que tomar son otras para el retorno a las escuelas. Y lo más triste es en las escuelas públicas, donde no hay manera. Con o sin mascarilla, no tenemos escuelas, no tenemos instalaciones y no están recibiendo clases en estos momentos, porque hacerlo a través de medios de comunicación una vez a la semana, etcétera, etcétera, ahí estamos perdiendo muchísimo. El tema, esas son medidas, repito, improvisadas, que son más para mantener asustada a la población de que el virus no está, aunque de repente el presidente dice que el virus sí está, ¿verdad? El tercer tema era, ¿cuál era el tercer tema? El otro tema es, ¿quién le dice ¿A quién? Si eso es solo la gana de desprestigiar a alguien corrupto, el que el MP haga una acusación formal, inicie un proceso, haya una investigación, pase por todos los pases de ley y sea vencido
hasta la última instancia y se le compruebe que efectivamente malversó o corrompió a una autoridad del Estado, ¿verdad? Corruptos y corruptores, pero no se puede ir uno a decirle corrupto a alguien porque a cuenta de que unos que muy probablemente son subvencionados por algunos de la oligarquía del país, que no son de derecha, sino que son unos mercantilistas aprovechados, de oligarquía y arrimados a oligarquía, que les gusta estarle dando dinero a un montón de gente para mantener su status quo. ¿Cómo así que yo le llamo corrupto a alguien o hay un pacto de corruptos? Esa cosa ya está muy trillada, exageradamente trillada. El pacto de corruptos nace aquel 14 de septiembre cuando hay protestas en el Congreso de la República para que deroguen aquellas leyes que dejaban en libertad a más del 80%, casi 90% de las personas que se encontraban detenidas porque no supieron hacer las leyes. La población vio una alianza entre quienes estaban guardando prisión preventiva con el Congreso de la República, que aprobó estas leyes que además nunca más las volvió a tocar. Se aprobó una ley de brazaletes que no se puede usar por haberla hecho mal, que me parece que es una ley correcta y todos estamos de acuerdo en la prisión preventiva, todos estamos de acuerdo en el tema de los brazaletes y sobre todo todos quisiéramos que aquí la justicia fuera pronta y cumplida. Ha sido la frase que siempre hemos usado, pero ha sido el mismo sistema el que ha convertido a la justicia en algo que no funciona, ¿verdad? Y aquí regreso tristemente a atacar a la parte, digamos, patronal o a la parte de los dueños de las grandes empresas que acostumbraron a que cuando un empleado los demanda, atrasan y atrasan y atrasan el proceso y ahora ellos están siendo juzgados y están criticando algo que ellos mismos crearon, que es una justicia lenta porque no les convenía resolver los casos en los tribunales. Y entonces el sistema fue corrompido. Es un sistema de todo tipo y yo creo que usted tiene razón. El tema del pacto de corruptos quedó como un mote para el gobierno con los que están detenidos y todos los que tratan de aprobar algún tipo de leyes. Pero hoy ya no se sabe, digamos, quién está en el pacto y quién no, porque hasta dentro de ellos mismos se han dividido. Y cuando digo de ellos mismos son todos los grupos. Usted se reúne con un grupo de la supuesta izquierda y resulta que están divididos en dos, en tres, porque como aquel ya hizo gobierno, también ya es corrupto, porque yo soy niño o niña vestida de primera comunión, no me quiero sentar con nadie que ya haya hecho en el Estado, no importa que haya hecho un buen trabajo, pero me voy a ver mal si me siento con alguien que ya estuvo en el gobierno. Y de esta manera hemos ido creando un tema que se ha vuelto incontrolable y todo el mundo le dice corrupto a cualquiera que haya estado en el Estado. Y esto es un tema gravísimo porque nosotros vamos a escribir pronto sobre este tema. Aquí lo que ha sucedido es que le hemos echado la culpa a los partidos políticos, le hemos echado la culpa a una serie de medidas y realmente es un tema de personas. Y es que aquí, entre los financistas de las campañas, entre los grandes millonarios que quieren mantener sus privilegios o adquirir nuevos privilegios, entre el crimen organizado y el narcotráfico, que son los que realmente están financiando a la clase política en estos momentos, tienen el control del país y hemos ido sustituyendo a la clase política real por una clase política inexistente, porque realmente lo que son empleados. Un compañero constituyente los llamó hasta sicarios, porque lo que son ejecutores de las órdenes que les dan quienes financiaron su campaña o quienes van a financiar su campaña, o en algunos casos, yo tengo amigos o conocidos, como los queramos llamar ahora, que me hablaron, nos tenemos que ir, no nos podemos ir con vos que estás renunciando a este partido, tenemos que seguir este partido o no vamos a tener la reelección. Y sin embargo, tampoco ganaron la reelección porque quien dirigía el partido los veía como izquierdistas y entonces no les dio ni el apoyo ni el dinero y ahora todos están en conflictos de parte de quién recibiendo el dinero. Aquí lo que hay es una anarquía total, pero sí deberíamos de ir cambiando el tema del pacto de corruptos. ¿Quién es parte del pacto de corruptos? ¿Quién es corrupto? ¿Quién no es corrupto? Cuando es bien fácil señalar a cualquiera que haya estado en el gobierno,
cualquiera que le haya vendido algo al Estado sin saber de qué manera se lo vendió, también ya lo están tachando de corrupto. Y aquí lo que hay, y hay que entenderlo, es una clase poderosa, un grupo paralelo formado por los grandes financistas de las campañas, para no mencionar grupos, que tienen empleados o dirigentes de los partidos políticos que les van a hacer caso porque están sumamente comprometidos por el dinero que recibieron y el dinero que esperan recibir para poder reelegirse. Y al llegar a puestos, mantenerse y hacerse millonarios con las famosas plazas fantasmas, con los negocios del Estado, con las grandes construcciones, etcétera, etcétera. Realmente aquí esto no va a cambiar si no le entramos a un tema realmente de personas, pero seamos conscientes que viene de quienes financian a lo que se dice políticos, porque no son políticos de verdad. Pocos políticos quedan. Y la técnica es desprestigiar a la clase política desde el golpe de Serrano Elías, que realmente no sé si llamarlo golpe, pero lo que ahí hubo fue una estrategia para desprestigiar a la clase política, mantener ese desprestigio para que no se meta nadie decente a hacer política y para que los grandes grupos paralelos puedan seguir financiando, comprando y dirigiendo a quienes están ocupando esos puestos temporalmente, simplemente recibiendo órdenes. Y a veces las órdenes vienen del Ejecutivo, cuyos financistas son los mismos, pero a una escala más grande. Esa es la triste historia de este país, porque no es un tema de partidos ni de leyes, es de personas. Es un problema de personas, lo que tenemos que cambiar de esas personas que financian, compran a quienes están en los puestos direccionales de este país. Triste, pero esa es la realidad. Muchísimas gracias. Nos están quedando segundos, así que muchísimas gracias por su intervención y por su análisis. Nos vemos en el nombre del Eterno el próximo lunes. Aquí estaremos el próximo lunes. Primero Dios, si Dios nos lo permite, tratando de hacer un resumen de lo que está pasando en este país y una crítica constructiva, como debe de ser, porque no estamos de candidatos a nada, ni tratando de destruir a nadie, ni representando ningún interés en especial. Por favor, no pierdan la sintonía y sean fieles a esta transmisión que se mantiene. Gracias amigos televidentes. Una muy breve pausa y regresamos enseguida. No se vayan.